Marcelo tiene una ventaja, no tiene que dar explicaciones de absolutamente nada, no tiene acusaciones de llevar mal ninguna gestión. Yo he estado un tiempo de analista político y verdaderamente es algo que no lo cambies. Yo quisiera señalar, cuando vamos a analizar y considerar la democracia y la gobernabilidad y si esto está marcando y señalando un nuevo ciclo, pues es muy complejo imaginar que se va a tener un ciclo inaugurado a partir de las elecciones del año 2020 que marque unas nuevas formas y tendencias y maneras de llevar adelante la gobernabilidad de un país, si es que no hemos resuelto lo central, lo estructural, aquello que se ha sedimentado paulatina y gradualmente con el transcurrir de las décadas, de los años, y que hoy están signando en cada una de las distintas problemáticas que nosotros tenemos como el problema mayor. Personalmente yo identifico dos temas en este sentido. El primero de ellos es que nuestro país, nuestra sociedad, desde el 6 de agosto de 1825 a la tarde, ni bien nos constituimos como república, ha desarrollado y no ha podido superar lo que es una característica de la sociedad que tiene las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales profundamente racializadas. Y el país no ha resuelto este tema. Este tema va a tener ya, también junto con la celebración del Bicentenario, pues 200 años. Y unas décadas atrás, 4 o 5 décadas atrás, el país tiene un nuevo problema que está irresuelto ahora, que es la confrontación entre Oriente y Occidente, que a su vez está también profundamente transversalizada por la cuestión racial. El racismo caracteriza en el país y de pronto nos molesta y no queremos discutir y analizar si nuestra sociedad tiene comportamientos de intolerancia, de no aceptación, de desprecio, de soslayo hacia el otro que es distinto de uno. Pero esto está absolutamente presente. El año 2019, lo que hemos vivido, ha sido una profundización de estas diferencias que han ido marcando la historia política, social, económica, cultural de nuestro país. Cuando los países tienen una crisis económica, pues entonces, seguramente desde Comunidad Ciudadana, ahora en los 10 minutos que vienen, nos van a dar algunas miradas de lo que podríamos hacer para tomar un rumbo distinto y corregirlo. Lo que quiero decir es que cuando existe un problema económico, pues uno aplica unas medidas, abre el mercado, cierra el mercado, levanta la tasa de cotización del dólar, prefiere economías fortaleciendo la fuerza del Estado, se vuelve proteccionista, exporta más, toma unas medidas también de política monetaria, monetiza el oro si se quiere. Hay unas medidas, y cuando se tienen también problemas de orden sanitario, de salud, como la pandemia, pues también se toman unas medidas. Se traen pruebas diagnósticas, como en el caso de lo que ha ocurrido, vacunas, se hacen campañas de vacuna, de previsión, se implementa una trazabilidad correcta y se va saliendo del problema de a poco, como hemos ido saliendo también del problema de la pandemia. Cuando la crisis es política, ¿dónde están las recetas? ¿En qué libro están los caminos que hay que seguir para resolver el problema? Jacques Rancière habla de eso, no nos presenta una solución, pero tampoco lo hace Norberto Bobbio, Sartori, Laclau y toda la extensa gama de pensadores de la democracia, de las sociedades, porque no hay una sola solución, no hay una solución, teórica respecto de cómo avanzar en el cierre de asimetrías
de miradas de Estado, de democracia, de formas de establecer consensos de lo que es democracia, porque no hay una sola mirada de la democracia. El año 2003 terminamos con una visión de democracia. La democracia republicana, la democracia liberal, para dar paso a la democracia intercultural, que en definitiva tampoco es que solo tenemos una democracia intercultural, sino que coexisten ambas formas democráticas en el marco de las instituciones, pero también de las deliberaciones, entre la republicana y la liberal y la democracia intercultural. Entonces, en política no hay una sola receta que tomar de algún texto para resolver un problema, como ocurre en lo económico, como ocurre en lo sanitario o en las políticas de salud, si se quiere. Entonces ahí tenemos el primer problema dramático de nuestra sociedad, de nuestras formas de construir gobernabilidad. Si no hemos resuelto estos dos problemas sentidos que tiene el país, ¿cómo nosotros entonces hoy en día construimos formas de gobernabilidad que nos garanticen una estabilidad social, siendo pretenciosos con un tiempo prolongado de durabilidad? Esto es muy complejo. El año 2003 se quiebra una forma, decía, de entender la democracia, porque desde los sectores sociales y populares se comprendía de que la representación, las formas de representación política estaban recortadas, no correspondían a la verdadera composición de nuestra sociedad, y en esa perspectiva lo que se buscó era que haya una representación correcta y que esto pueda ser inclusivo, y que siendo inclusivo pueda ser complementario con los otros sectores de la sociedad, y esa tarea quedó incompleta. Entonces, en el país hemos sabido avanzar en acuerdos políticos, en acuerdos de institucionalidad. Así surgió la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional. El periodo de 4 años, el periodo gubernamental de 4 años, extendiéndose a 5 años, fue parte de un acuerdo, de los acuerdos del año 92. Pero el país, ¿cuándo ha resuelto los temas de polaridad social, los temas del racismo que nos separan, los temas de las élites políticas con sentido de hegemonías dominantes que han convertido al Estado en un espacio natural, creyendo e imaginando que solamente a ellos les corresponde gobernar, generando unas exclusiones y una marginalidad en la participación política que ha ido avanzando a lo largo de la historia con distintos hitos, pero para concluir el año 2009 en la estructuración del Estado Plurinacional de Bolivia. En el año 1999, Zárate Vizca decía en la famosa proclama de Caracollo: lo único que les pedimos es que haya respeto recíproco a los blancos, que nos traten como a sus hermanos de sangre, porque hemos nacido en una misma patria. Respeto recíproco. Y ese respeto recíproco ha caminado golpeando en la conciencia de distintas clases políticas a lo largo de la historia para poderse en algunos momentos materializar la revolución del 52, el primer congreso indigenal, campesino, y fundamentalmente en el Estado, en la conformación del Estado plurinacional. Pero el hecho real es que hoy, 2023, nosotros seguimos teniendo una sociedad fuertemente polarizada, y esa polaridad se observa también en la gobernabilidad del país. Esa polaridad se observa también en la confrontación Oriente-Occidente, en los conflictos del año 21, de noviembre del 21, en noviembre del año 22, en los conflictos con los cuales hoy en día estamos
puestos casi ya en antecedentes de lo que viene, en la apreciación de una ley cualquiera que sea, en definitiva en las capacidades que podemos desarrollar para construir diálogo, consensos, acuerdos mínimos de coexistencia y de convivencia pacífica aceptada por todos, pero bajo el requisito de la inclusión, de la complementariedad y del acompañamiento entre los diferentes sectores sociales. Entonces la democracia, por supuesto que no está acabada si este tema no está resuelto. Y acá una de las preguntas fundamentales. Hemos hecho acuerdos, decía, de orden político y acuerdos institucionales, pero ¿cuáles son nuestros conocimientos y nuestra experiencia respecto de la construcción de procesos de paz social? Procesos de paz social no hemos desarrollado en el país, posiblemente por lo que no hemos tenido nunca una guerrilla de consistencias dramáticas en el país, tampoco una guerra civil, porque todos los sectores que pudiesen haber caminado hacia la insurgencia finalmente optaron por el camino democrático. Pero el hecho real es que se palpa, se observa, se percibe de manera dramática la intolerancia entre distintos sectores sociales, que han constituido élites políticas en el devenir histórico, pero élites políticas que hoy en día no dialogan, sino que confrontan porque tienen miradas distintas de democracia, de Estado, de modelos económicos, y que en vez de dialogar están en disputa constante, y en el marco de esa disputa lo que hacen es generar una rotación y sustitución circular de élites, un tiempo unos, otro tiempo otros, unos con forma democrática y otros a veces no tanto. El año 2019 sin formas democráticas, pero en cada recambio elitario lo que tenemos es derramamiento de sangre. Entonces la pregunta, y ya concluyo, la pregunta es, hoy en día tenemos una crisis en este momento, en este 24 de abril, una crisis que es estrictamente económica, una crisis solamente para los economistas, solamente para la economía, o es una crisis producto de temas irresueltos, lo político que está irresuelto, lo social que está irresuelto, y que no nos permite avanzar porque impide cualquier posibilidad de construcción de consensos. Porque en la lucha de sustitución de élites, hoy en día hemos llegado inclusive al irrespeto de la institucionalidad democrática, de los procesos electorales, de la secuencia electoral, del periodo de gobierno, y estamos buscando por distintos caminos el poder acortar mandatos o generar rupturas, porque es una lucha política que no ha sido trabajada para poder superarse. La señora Yanine Áñez decía en alguna ocasión o en varias ocasiones, y los ministros que la acompañaban también, que habían logrado pacificar el país porque tuvieron una reunión de un fin de semana entre todas las organizaciones, o un gran número de organizaciones sociales en el viejo Palacio Quemado, y tomaron allí unos acuerdos, y aquello fue presentado como la pacificación del país. Y la pacificación del país es un proceso complejo, es un proceso engorroso, pero es un proceso incorporativo de todos los sectores para estructurar un mínimo de convivencia. Esto es un acuerdo de convivencia política, social, económica en el país, a partir del cual pues podemos entonces modular aspectos de la democracia, de la gobernabilidad, del respeto al tiempo democrático, del respeto a la constitución política del Estado. Si no reconocemos la necesidad, por supuesto es una visión subjetiva, si no reconocemos la necesidad de conformar un nuevo sentido común hegemónico, pero no en la lógica de dominancia,
sino en la lógica de complementariedad social. Si no observamos la necesidad y reflexionamos sobre la necesidad de este nuevo sentido común, de un marco de convivencia donde nadie se sienta excluido, donde no hayan sectores sociales privilegiados, unos por fuera y otros como protagonistas mayores. Si esto no se construye en un proceso de paz, repito e insisto, en el cual no tenemos experiencia y por eso seguramente no hemos referido a él, pues entonces las posibilidades del país de tomar coexistencia pacífica, estabilidad social, estabilidad económica, estabilidad política, serán siempre o estarán siempre sujetas a los vaivenes de el mayor calor o no en lo político. Si nosotros hablamos de una reforma a la justicia, pues una reforma a la justicia tiene que estar por encima de todos los intereses políticos, donde no hayan unos que se consideran eternamente los representantes de los arcángeles y los otros los malos sobre la tierra. Tiene que existir un acuerdo, estos son los acuerdos mínimos de coexistencia, donde a partir de la firma de ellos, por graficarlo así, pues nosotros podemos ya avanzar en otra perspectiva, en modelos de desarrollo, en superar el rezago institucional que tenemos hoy en día en el país, donde no solamente está la justicia, donde hay otras instancias que necesitan urgentemente también ser reformadas, rehechas, repensadas, como algo absolutamente importante. Entonces yo dejo para la reflexión cómo resolvemos estos dos temas que persiguen la historia de nuestro país, que se han instalado y que en cada momento de fuerte y de alta tensión están absolutamente presentes. La racialidad, el desprecio, la intolerancia por el otro, el no reconocimiento, el no quererlo incorporar, que está graficado en su mayor expresión cuando alguien llama bestias humanas a otro hermano boliviano, y la confrontación